Ahora vamos a comenzar con una exploración y conceptualización de cómo poder visualizar o entender el cómo están presentes las concentraciones cuando hablamos de una disolución. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, imaginen ustedes que tienen una bolsa y hay 5 pelotas. Una pelota va a ser una pelota roja y el resto de otro color. Entonces, ¿cuántas pelotas rojas hay? Una de 5. ¿Estamos? Veámoslo de esa forma. Luego, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasaría si ahora hubiesen sido 2 rojas de un total de 10? Hubiéramos visto algo de esta forma. Y si hubieran sido 10 de 50, hubiera sido de esta manera. Y 20 de 100, de esta manera. Entonces, quiero que ustedes piensen, en ambos casos, ¿qué era lo que se mantenía? Se mantuvo una proporción, o sea, el resultado de una división. 1 dividido en 5, 2 dividido en 10, 10 en 50, 20 en 100. Y en cada uno de estos casos podemos inferir que es constante. Esto es bastante importante, porque ya nos dice algo. Si nosotros hubiéramos tomado una pequeña muestra, vamos a hacer un ejemplo. Piensen que ahora ustedes tienen 1000 pelotitas y 200 son rojas. Piensen lo siguiente, si yo me hubiera detenido en un área determinada, como por ejemplo la que está en este color azul, ¿cuánto hubiera sido la proporción aproximadamente? Hubiera sido aproximadamente 0,2 y en esa parte 0,2, 0,2, 0,2. Por lo tanto, podríamos decir que esta forma de representar las cosas en base a proporciones desde un nivel netamente de probabilidades nos permite describir cuando algo está ocurriendo en una gran cantidad. ¿Por qué hacemos esto? Miren, yo creo que una de las más grandes dificultades que vamos a tener en esto va a ser el poder entender las moléculas y va a ser el comportamiento de una sustancia. ¿Por qué? Nosotros cuando hablamos de moléculas, átomos, sustancias, compuestos, siempre pensamos en la molécula unida como una bolita a otra. Sin embargo, cuando vamos a trabajar en estos momentos, vamos a trabajar en gran cantidad. Por lo tanto, tenemos que pensar que se van manteniendo unas proporciones. Tienen que hacer ese nexo, ¿ya? Esa es como una de las formas de poder aproximarse a llevar a ese conocimiento hacia ustedes. Miren, ¿cuánto es mucho o es poco? Vamos a ver que tenemos distintas formas de entenderlo. Por ejemplo, si tenemos un poco de azúcar, 5 gramos en 100 ml. Diríamos, de una forma visual, que tenemos lo que está a la izquierda, pero de una forma simbólica, que tenemos 5 gramos en 100 ml. Ahora, si hubiéramos tenido el doble, serían 10 gramos en 200 ml. Y ustedes se pueden dar cuenta que en ambos casos se mantiene la proporción. Es decir, sigue siendo un 5%. 5 en 100, 10 en 200. Pero hay algo importante. Estamos hablando de gramos de soluto, o sea, el que está en menor cantidad, en 100 ml de disolvente. Cuando hacemos esto, lo importante es que estamos multiplicando por 100, ¿ya? Esto es lo importante. Porque yo les puse acá una cocina industrial. ¿Por qué? Miren, para que ustedes puedan entender la utilidad de esto, piensen por ejemplo cuando ustedes se sirven una taza de té, simplemente están agregando un poco de azúcar en una cantidad bien diminuta de agua. Pero ¿qué ocurriría, por ejemplo, si alguno de ustedes quiere estudiar gastronomía y se encuentra con que tiene una gran olla, por ejemplo, que preparar para 40 personas? Bueno, ahí tendría que empezar a pensar que cada uno de los platos que va a salir tiene que tener la misma proporción de sal, los condimentos y distintos componentes de esa sopa, por ejemplo. Sin embargo, cuando ustedes hacen la gran masa, tienen que hacerlos de alguna manera tal en que la gran masa también tenga la misma proporción. La manera en que nosotros podemos realizar este tipo de acciones es mediante este tipo de conocimiento. Luego, por ejemplo, también podría ser que ustedes me dijeran, bueno, pero siempre es líquido, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 100 gramos en 40 gramos. Tenemos 10 gramos de algo y 40 gramos de otra cosa. O sea, serían 10 gramos de A, sea lo que sea que es lo que está a la izquierda, y 50 gramos totales. Se los pongo en rojo. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de la suma tanto de lo que está en menor cantidad como de lo que está en mayor cantidad. Podría haber sido el doble también, y en ambos casos la proporción se va manteniendo. Y miren lo que va a pasar. Esto vamos a estar hablando de un porcentaje referente a la masa. Por eso se pone masa-masa. En el caso anterior era masa-volumen. En este caso, una forma de poder aplicarlo sería, por ejemplo, en la elaboración de
pan, por ejemplo. Si ustedes quisieran, no sé, estos días quizás ustedes pueden hacer pan o un queque en sus casitas. Y si quisieran hacer eso, tendría que pensar, bueno, ¿para cuántas personas voy a preparar esto? En mi casa somos, no sé, no es lo mismo que ustedes tengan 2 personas dentro de su familia a que tengan 10. Así que, ¿cómo podemos hacer que cada pan les salga igual? Ahí tenemos que enfrentarnos a una situación en la cual vamos a tener que realizar un proceso mental en el cual nosotros podamos aplicar este tipo de cosas. Bueno, también esto sirve para otros tipos de situaciones. Por ejemplo, elaboración de cemento, elaboración de mezclas que pueden servir para helado, etc. O sea, esto es totalmente aplicable a distintas áreas. Y si pensamos ahora en volúmenes, yo traté de poner acá un ejemplo que fuera lo más cercano a lo que alguien se podría encontrar. Y la verdad es que no se me ocurrió otra cosa que los cafés. A mí me gusta mucho el café y ustedes pueden encontrarse con estos nombres, por ejemplo, el café con leche, el café doble, café americano, cortado, manchado o lágrima. ¿Qué son todas esas cosas? No es más que un porcentaje de volumen de café y un porcentaje de leche o un porcentaje de agua. Entonces, acá estamos hablando de porcentajes. Ya esto es netamente recordar la básica cuando estábamos hablando de fracciones. Y estamos hablando de que la mitad va a ser agua, la mitad va a ser café. Pero no estamos hablando de masa, sino de volumen. Por lo tanto, si intentamos conceptualizar esto, va a ser volumen disoluto en volumen total de la disolución. ¿Ya? Para que lo tengan presente. No es volumen disoluto en el volumen del disolvente. Por ejemplo, si estamos hablando de un café, estamos hablando del volumen de la leche en el volumen del agua más la leche. Vamos a ver unos ejemplos de esto. Pero antes, vamos a decir que no siempre los números son tan bonitos como yo los acabo de poner. No es que siempre los números que yo les puse fueron 20%, 5%. En algunos casos, por ejemplo, ustedes se van a encontrar con que da, por ejemplo, 14,5 de A en 27,5 de C, y acá, por algún motivo, hay un cortocircuito mental en la mayoría de los estudiantes, pero yo sé que ustedes son bastante pillos y se van a dar cuenta que no es más que simplemente poner esos números sumados abajo y el número A arriba. Si eso da esa forma, me daría entonces 0,345 como división. Y si esto lo multiplico por 100, me daría un porcentaje. Y listo, ahí tengo el porcentaje de A en C. ¿De qué tipo? ¿Fue acaso volumen? No. ¿Los gramos son volumen en algún caso? En ninguno. Por lo tanto, esto es masa. ¿Se dan cuenta? Ahí hay una forma de poder aplicar esto en un ejemplo completamente abstracto. Ahora vamos con un ejemplo en el cual ustedes tienen, por ejemplo, una cantidad de gramos de A que agregan en 200 ml de disolvente. Chuta, qué extraño este ejemplo. Estoy simplemente diciéndoles que agregaron una cucharada en un vaso. Nada más que eso. Tienen que tratar de ver esto de una forma en que ustedes lo conozcan. 14,5 gramos, una cucharada, en un vaso de 200 ml lleno. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Si se fijan bien, abajo yo puse volumen total, porque estoy asumiendo de que todo eso que yo agrego se va a disolver y el volumen de la disolución va a estar dado únicamente ¿por qué? ¿Por el soluto? No, porque se va a disolver. Va a pasar por un proceso de solvatación, el mismo que pasaba el cristal de sal cuando era rodeado por agua y por interacciones ion-dipolo iba digregándose, iba solvatándose. Entonces, de una forma bastante similar, podemos sacar números, en este caso 7,25%. Otro ejemplo para ir terminando es que también lo podríamos hacer si es que fueran volúmenes. Por ejemplo, si fueran 20 ml de A en 80 ml de disolvente. ¿Cómo sería esto? Ah, ya sé. Ahora, en este caso, el volumen total no depende de la parte del disolvente, porque además el soluto también contribuye con volumen. Por lo tanto, ¿cuánto es 20 más 80? 100. 20 más 80 es 100. ¿Y cuánto sería lo que habría que poner acá? Serían 20 partido por 100. Por 100. ¿Cuánto da eso? 20%. ¿20% masa? No, porque ml es de volumen. Hay volumen arriba, volumen abajo, por lo tanto, 10% volumen. Para conceptualizarlo, veámoslo de esta forma. Como se dan cuenta,
Como se dan cuenta, una forma de poder entender esto es que nosotros siempre nos referimos a 100 gramos y 100 ml. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, esto lo hacemos debido a que es una forma de tomar números más redondos, ¿ya? Eso es para que lo tengan presente. Ese es el motivo por qué siempre se toma 100, por el sistema que nosotros tenemos que es basado en el Sistema Internacional de Unidades. Hay otros sistemas que no son tan eficientes, como por ejemplo el sistema imperial que utilizan los norteamericanos y los británicos, que es onza. Créanme que eso es algo muy engorroso. Es mejor usar así. Entonces, como reflexión, podríamos decir que la concentración es una forma de proporción y por eso podemos usarla tanto para una gota como para una piscina. ¿A qué me refiero con eso? Piensa en lo siguiente. La proporción que existe de cloro en una piscina ¿es la misma proporción que existe en cada una de las gotas que está presente en esa piscina? Teóricamente, sí. ¿Por qué? Porque es como el ejemplo que habíamos mostrado cuando teníamos las pelotas de colores. Ahora, vamos a hacer un ejemplo de aplicación. Por ejemplo, imagínense ustedes consiguen un trabajo de verano así para juntar plata o no sé, y dicen, ya, tienen que ir a limpiar unas piscinas no sé a dónde. Si un informe técnico dice que el agua de un estanque de 2 toneladas tiene 0,1% de cloro. Chuta, 0,1% de cloro. ¿Cuántos gramos tiene? A ver, primera pregunta, 0,1% volumen, masa. Me hablan de 2 toneladas. La tonelada es una unidad de masa. Así que, masa de soluto por la masa total por 100 me va a dar el porcentaje. Masa. Ahora, vamos a reemplazar. ¿Conozco la masa del soluto? No. Eso es lo que me están preguntando. ¿Conozco la masa del disolvente? Sí, la masa del disolvente es 2 toneladas. Esto por 100 me va a dar 0,1. Ahora, 2 toneladas son 2.000 kilogramos. Y esto, a su vez, corresponde a 2 millones de gramos. ¡Rayos! Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos que ir reemplazando. Entonces, si continuamos reemplazando, vamos a poder llegar a la respuesta. Y acá nos encontramos con la cantidad de gramos. Si se dan cuenta, no es más que un ejercicio algebraico con el cual nosotros vamos a tener que llegar. No es demasiado complejo. Ahora, la parte de concentraciones es un poco compleja. Así que lo que vamos a ir haciendo, y como tenemos tiempo, porque este año escolar es bastante distinto de los otros, vamos a ir viendo cada una de las formas de concentración. ¿Les parece? Vamos a partir por estas, después por partes por millón, partes por billón, molar, molal, aplicaciones y luego ejercicios. Cosa que quede bien claro cómo podemos trabajar de esta manera. Porque si yo simplemente me pongo a disparar, créanme que eso puede traer problemas en que no entiendan cómo va la cosa. Así que la síntesis y la retroalimentación la vamos a hacer en cada una de las partes. Ustedes simplemente me van escribiendo, profesor, pare un poco, no entendí acá. Ustedes me escriben. Pero escríbanme, po. Y como trabajo personal, bueno, vamos a hacer un ticket de entrada la próxima clase. Y desafío personal es que busquen artículos domésticos que tengan ya sea información nutricional, tengan por ejemplo datos respecto al cuántos porcentajes de algo tiene y vayan intentando pensar por su cuenta y si pueden investigar qué podrían significar estas cosas. Ya, bueno jóvenes, sin nada más que decir me despido y espero que estén bastante bien.